Yo miraba el reloj de la oficina, ese viejo Casio gris pegado a la pared. Marcaba las 5:07 de la tarde. Faltaban 8 minutos para ser libre, pero la libertad, a mis 49 años, no significaba gran cosa. Significaba llegar a casa para preparar la cena. Significaba escuchar las mismas quejas de mi esposo, Ricardo, sobre su día. Y significaba pretender que mi trabajo, mi modesto y rutinario trabajo como contadora auxiliar en una firma de abogados de medio pelo, era mi única fuente de satisfacción fuera del hogar. Pero esa tarde, ese reloj no solo marcaba el tiempo, marcaba el inicio de una guerra silenciosa que yo había estado librando sola. Siempre me consideré una mujer práctica, de esas que no esperan a que la vida les dé limones, sino que van y compran la limonada, incluso si tienen que esconder la factura. Ricardo y yo habíamos construido una vida cómoda, sí, pero siempre bajo su narrativa. Él era el proveedor principal, el jefe de la casa, el que tomaba las decisiones grandes y, seamos honestos, también las pequeñas. Mi salario, según él, era un dinero de bolsillo, algo agradable para los caprichos, los regalos de Navidad y pagar algún que otro recibo menor para que yo me sintiera útil. Si él supiera la verdad, si supiera que ese dinero de bolsillo era apenas el cambio de lo que yo movía en un mes normal, el mundo se le vendría encima. Cuando crucé el umbral de nuestra casa, el aroma a estofado de res que había dejado preparando por la mañana me dio la bienvenida. Un olor a hogar, a normalidad, una normalidad que estaba a punto de explotar. Ricardo estaba sentado en el sillón de cuero, con el televisor encendido en un partido de fútbol que ni siquiera miraba, con el rostro tenso y un sobre de papel manila en la mesa de centro. No me saludó con su habitual beso seco en la mejilla. Simplemente me miró con una intensidad fría que me erizó la piel. Supe que algo andaba mal, pero nunca imaginé la magnitud de su exigencia. «Necesitamos hablar, Elvira», dijo sin preámbulo, su voz con ese tono grave de ultimátum que siempre utilizaba cuando ya había tomado una decisión y solo me informaba. Dejé mi bolso en el perchero, sintiendo cómo el cansancio del día se desvanecía ante la adrenalina del conflicto inminente. «¿Qué pasa, Ricardo? Huele a quemado. ¿Apagaste el fuego del estofado?». Intenté desviar la atención con una pregunta trivial, esperando ganar tiempo, calibrar el campo de batalla. Pero él no mordió el anzuelo. Se levantó, la altura de su figura proyectando una sombra sobre mí. «Elvira, es sobre tu trabajo, o, mejor dicho, la falta de necesidad de él», soltó, y mi corazón dio un vuelco. No por la sorpresa, sino por la confirmación de mi peor temor. Llevaba meses insinuándolo, hablando de cómo su empresa estaba yendo mejor que nunca, cómo él podía mantenernos sin problemas, cómo mi trabajo era una distracción innecesaria para mis deberes en casa. En el fondo, no era por mi bienestar, era por su ego, por la necesidad de ser el único pilar financiero visible. «Mi jefe me ascendió hoy. El salario es más que suficiente para los dos, para la casa, para todo. Y no quiero que sigas yendo a esa oficina gris a malgastar tu talento en tareas aburridas. Eres mi esposa, la señora de la casa. Te necesito aquí, enfocada en otras cosas». Se acercó, no en un gesto de ternura, sino de posesión. Me tomó de la mano y pude sentir la fuerza de su convicción. «Deja el trabajo, lo exijo, ya no tienes que hacerlo, ya no es digno de ti. Lo he decidido. A partir del próximo mes, te quedas en casa». La frase rebotó en mi cabeza como un eco ensordecedor. «Deja el trabajo. Lo exijo». Él no podía saber, no podía siquiera imaginar la ironía brutal de esa orden. Mi trabajo en la firma, el que él veía como una carga insignificante, era mi coartada perfecta. Mi jornada de 8 horas era la tapadera que me permitía manejar mi verdadera vida, la vida que me había convertido en una mujer millonaria. Y ahora, con esa simple orden, él amenazaba con derrumbar todo el castillo de naipes que yo había construido meticulosamente durante años. Lo miré a los ojos, luchando por mantener la calma. Por primera vez en mucho tiempo, sentí un miedo real. No el miedo de perder mi empleo de contadora auxiliar, sino el miedo de perder mi secreto. «Ricardo, no lo entiendo. ¿Es que te molesta que trabaje? Yo disfruto de mi rutina, de salir. No es solo por el dinero.
repliqué, eligiendo mis palabras con sumo cuidado. No podía ceder, pero tampoco podía revelar mi as bajo la manga. Si yo dejaba esa oficina, ¿cómo justificaría mis horas frente al ordenador, mis llamadas esporádicas, mis viajes de negocios de fin de semana con amigas, que en realidad eran reuniones con inversores? La logística de ocultar un negocio que me generaba $1.000.000 anuales se volvería casi imposible si estaba las 24 horas del día bajo su observación. Él se rió, una risa condescendiente que me encendió la sangre. ¿Disfrutas de archivar documentos? Por favor, Elvira. Disfrutarás más de ir a Pilates, de tener el jardín impecable, de organizar cenas para mis colegas. Yo quiero que mi esposa sea la envidia de mis socios, no una oficinista estresada. Y ahí estaba, la verdadera razón. Yo no era un individuo para él, sino una extensión de su éxito, una pieza en su tablero social. Mi valor se medía por lo bien que gestionaba el hogar que él proveía. Respiré hondo, canalizando toda mi frustración, toda mi rabia contenida, hacia un muro de serenidad. Dame una semana para pensarlo, Ricardo. Tengo que notificarlo en la oficina, ver los papeles del seguro. No puedo simplemente renunciar de la noche a la mañana. Era una súplica, una táctica dilatoria. Una semana era todo lo que necesitaba. Una semana para reorganizar mi imperio, para poner en marcha los mecanismos de automatización y delegación que harían que mi negocio oculto funcionara sin mi presencia física en una oficina de alquiler que tenía a 5 pueblos de distancia. Él pareció considerar mi petición, su expresión suavizándose ligeramente. Bien, una semana, pero la decisión ya está tomada. Y una cosa más, dijo, y su voz se volvió suave, pero cargada de advertencia. Quiero que te deshagas de esa computadora portátil vieja que tienes. La he visto encendida a altas horas de la noche. Es un estorbo. Te compraré una nueva para que mires recetas, si quieres. Pero no más deudas, Elvira. Necesitamos enfocarnos en el futuro que yo he construido. Me deshice de la vieja portátil. Si él supiera. Esa vieja portátil era el puente hacia mi libertad financiera. Era la herramienta con la que, 3 años atrás, en las noches de insomnio, había empezado a construir una consultora digital de nicho, completamente anónima, que se dedicaba a optimizar la logística de pequeñas empresas de exportación. Un nicho aburrido, sí, pero increíblemente lucrativo. Ricardo, un hombre de negocios de la vieja escuela que solo entendía el dinero físico, los ladrillos y el cemento, jamás podría haber concebido el valor de mi trabajo puramente digital. Para él, si no se podía tocar, no existía. Y esa era la ventaja que yo siempre había utilizado. La cena transcurrió en silencio, roto solo por sus comentarios triunfales sobre su ascenso. Yo asentía, sonreía forzadamente, mientras mi mente trabajaba a 1000 por hora. Una semana. Eso era lo que tenía para desmantelar la única cosa que me había dado una verdadera identidad y transformarla en una sombra indetectable. Él pensaba que me estaba dando una vida. En realidad, me estaba obligando a ir más profundo en mi doble vida. Y lo iba a hacer, porque mi negocio no era solo dinero, era mi dignidad. Y yo no iba a entregar ninguna de las dos. Mañana comenzaba la cuenta regresiva. Mañana, mi primer paso sería contactar a mi abogada de confianza para hacer una revisión completa de mis activos y asegurarme de que mi $1.000.000 estaba completamente fuera del alcance de mi esposo, sin que él tuviera la menor idea de su existencia. El juego acababa de volverse mucho más peligroso. La mañana siguiente se sintió diferente, cargada de una electricidad silenciosa que solo yo podía percibir. Mientras Ricardo se afeitaba, tarareando una melodía de satisfacción por su reciente ascenso y mi inminente retiro, yo ya había ejecutado el primer movimiento de mi estrategia. Mi primer acto fue llamar a la abogada, no a una abogada cualquiera, sino a la doctora Elena Vargas, una mujer de negocios con una reputación impecable, y lo más importante, una discreción a prueba de balas. Elena no solo manejaba mis asuntos legales, sino que era una de las pocas personas que conocía la verdadera magnitud de Logística Elvira, el nombre de mi empresa fantasma que había bautizado con mi segundo nombre para que no hubiera conexión directa con mi identidad matrimonial. La llamé desde el coche,
estacionada a 3 manzanas de la oficina, bajo el pretexto de que iba a pasar por una panadería nueva que Ricardo no conocía. «Elena, tengo un problema. Mi esposo me ha ordenado dejar mi trabajo», susurré en el teléfono, con la voz tan baja que casi se perdía en el murmullo de la calle. Hubo un silencio al otro lado de la línea, seguido por una carcajada breve y amarga de Elena. Ella entendía, quizá mejor que nadie, la absurda ironía de la situación. «¿Y qué vas a hacer? ¿Convertirte en la esposa trofeo a tiempo completo?», me preguntó, su tono combinando burla y preocupación genuina. «Me temo que sí, pero no sin antes proteger mis intereses. Necesito que revises todo, cada cuenta, cada fideicomiso, cada inversión que no esté a nombre de Elvira de la Serna, sino a nombre de Logística Elvira o cualquiera de las empresas pantalla que creamos. Ricardo no debe tener ni un solo indicio de lo que poseo, ni ahora ni nunca. Mi negocio, lo que Ricardo creía que era una pequeña distracción digital en mis horas libres, era una maquinaria financiera bien engrasada. Había comenzado optimizando rutas de envío para negocios que no tenían tiempo o personal para hacerlo ellos mismos, cobrando una tarifa por porcentaje que, al ser sobre grandes volúmenes, ascendía rápidamente. Luego, invertí esas ganancias en el mismo sector, comprando participaciones minoritarias en startups de tecnología logística. Había convertido $1 millón en activos líquidos y semilíquidos en menos de 3 años. Mi objetivo nunca fue el dinero en sí, sino la autonomía, y la autonomía, en mi matrimonio, era un arma secreta. Ricardo siempre me había mantenido en la oscuridad sobre sus propias finanzas, repitiendo el mantra de que una mujer no necesita preocuparse por esas cosas. Y yo, en un principio, acepté ese rol. Pero cuando vi cómo mis amigas eran maltratadas financieramente en sus divorcios, cuando vi cómo la dependencia se convertía en una jaula, decidí que mi propia seguridad no sería delegada. Por eso, mi negocio se había mantenido en las sombras, no por deshonestidad, sino por supervivencia. Y ahora, esa supervivencia se ponía a prueba. La orden de dejar mi trabajo de contadora auxiliar no solo me quitaba mi coartada, sino que también me exponía a un riesgo aún mayor, el escrutinio de mi tiempo. La llamada con Elena duró casi 1 hora. Me dio instrucciones precisas. Transferir los últimos grandes pagos a una nueva cuenta de inversión offshore, liquidar la oficina alquilada antes del final de la semana y, lo más importante, cambiar las contraseñas de todos mis dispositivos y servidores. La vieja portátil, la que él había tildado de estorbo, ya había sido formateada y vaciada remotamente antes de que llegara a la oficina. El disco duro de respaldo, el verdadero cofre del tesoro de mi operación, estaba ahora sellado en una caja de seguridad bancaria, no en casa, por supuesto. Tenía que ser lo más diligente posible, dejar el menor rastro digital posible en la casa, que ahora sería mi prisión de oro. Llegué a la oficina de abogados, mi último reducto de normalidad, y fingí una tristeza profunda al comunicarle a mi jefe que mi esposo me había pedido que me enfocara en la familia debido a su ascenso. Mi jefe, un hombre tradicional, asintió con comprensión e incluso me felicitó por tener un esposo que proveía tan bien. Sentí un nudo en el estómago. La sociedad, la cultura, todo parecía aplaudir el mismo rol que yo estaba intentando desesperadamente trascender. Firmé los papeles de renuncia con una caligrafía temblorosa, no por la pena de irme, sino por la adrenalina del peligro. Era como si estuviera firmando mi propia sentencia de confinamiento, sabiendo que en realidad estaba liberando a un gigante dormido. Durante el resto de la semana, mi vida se convirtió en una doble actuación impecable. Por el día, era la esposa contenta que planeaba la decoración de la nueva cena de negocios de Ricardo, que buscaba recetas complejas en la tablet nueva que él me había comprado, y que, con una sonrisa resignada, empacaba sus modestos objetos personales de la oficina. Por la noche, cuando Ricardo roncaba profundamente, yo estaba en mi despacho improvisado, que era la pequeña mesa de costura en el ático, con un ordenador portátil de alta seguridad que había comprado hacía meses, terminando la automatización de mi negocio. Delegué las tareas de contacto a mi asistente virtual de confianza, a quien pagaba un salario más alto que el que Ricardo ganaba en su nuevo puesto.
Estaba moviendo hilos invisibles, asegurándome de que Logística Elvira pudiera funcionar en piloto automático durante los próximos 6 meses sin mi intervención diaria. El viernes, mi último día oficial de trabajo, Ricardo me preparó una cena especial. Me recibió con flores y una botella de vino caro. A partir de ahora, mi amor, todo será más fácil para ti, me dijo, levantando su copa. Ya no tendrás que preocuparte por nada. Yo me encargo de todo. Su voz era paternalista, y por un momento me costó tragar el nudo de resentimiento que se había instalado en mi garganta. Gracias, Ricardo. Eres muy generoso, dije, forzando la sonrisa más creíble que pude. Él creía que su generosidad era mi salvación, pero yo sabía que su generosidad era la cadena más pesada. Mientras él hablaba de cómo íbamos a invertir en un nuevo coche o en unas vacaciones exóticas, mi mente calculaba. Calculaba el coste de esa cena, el coste del vino, y lo comparaba con el pago que había recibido esa misma mañana. Un depósito de $300,000 por la venta de un paquete de acciones de una startup logística en México. Un pago que Ricardo, con toda su experiencia superior, jamás podría haber soñado generar en tan poco tiempo. La ironía era tan espesa que casi podía saborearla en el vino. Esa noche, cuando me acosté a su lado, mi secreto era más grande, más pesado y más peligroso que nunca. El miedo de ser descubierta se entrelazaba con una sensación de poder embriagador. Ricardo me había empujado a una esquina, y yo había respondido no con rendición, sino con una reestructuración de mi imperio. Ahora era una ama de casa a tiempo completo, en apariencia, pero detrás de la fachada de pasteles y limpieza se escondía una magnate de la logística digital. El juego se había intensificado, y la tensión, la presión de mantener esta fachada perfecta, era casi insoportable, pero a la vez el combustible que me mantenía viva. La próxima fase, la de ama de casa con horario libre, sería la más difícil. Tendría que justificar cada minuto de mi tiempo, cada ausencia, cada mirada furtiva a mi teléfono. Tendría que convertirme en la mejor actriz de mi vida. Y si Ricardo alguna vez, por la más remota casualidad, comenzaba a sospechar algo, mi plan de contingencia debía estar listo para ejecutarse de inmediato. La nueva rutina se estableció con una velocidad inquietante, y pronto me encontré inmersa en una vida que era la antítesis de lo que yo había construido. Ricardo se regocijaba en su papel de único proveedor, y yo en el mío de esposa que le hacía la vida fácil. Mi día se llenaba de tareas domésticas que antes delegaba, de visitas al supermercado que se convertían en exhibiciones de mis dotes de ama de casa perfecta, y de tediosas tardes de jardinería que él supervisaba con orgullo. Sin embargo, bajo esa capa de domesticidad, mi mente operaba en un modo de alerta constante, buscando grietas en la pared de mi coartada para colarme y gestionar mi negocio. El desafío no era la gestión en sí misma. Gracias a la automatización y la delegación, mi negocio podía funcionar con una intervención mínima. El verdadero reto era la gestión del tiempo frente al escrutinio constante de Ricardo. Él ahora estaba en casa más temprano, y su mirada inquisitiva seguía mis movimientos como un radar. Yo no podía simplemente desaparecer en el ático como antes, ni podía tener el ordenador personal encendido en el escritorio. Tuve que adaptarme, creando zonas de operación encubierta dentro del propio hogar. Mi nuevo centro de mando era la lavandería. Irónico, ¿verdad? El espacio más mundano de la casa, el que él jamás se molestaría en revisar, se convirtió en mi cuartel general. Instalé un pequeño punto de acceso Wi-Fi independiente, oculto detrás de un cesto de ropa sucia, que solo yo conocía, asegurando que mis comunicaciones fueran totalmente privadas y no aparecieran en el registro de la red principal de la casa. Mi nuevo dispositivo de trabajo, el portátil de seguridad que no le mostré, no lo usaba, sino que operaba casi exclusivamente con mi teléfono móvil de alta gama, que él pensaba que solo utilizaba para juegos tontos o para hablar con mis amigas sobre recetas. El secreto de ese teléfono era una aplicación de escritorio remoto encriptada que me daba acceso a mi servidor de negocios en la nube, simulando ser una app de planificación de dietas. Mis reuniones con mis colaboradores más cercanos, mi asistente virtual y mi abogada, se realizaban bajo el disfraz de caminatas energéticas o citas con el dentista. Salía de casa vestida de deporte,
con mi móvil en la mano, y en lugar de trotar, me dirigía a un discreto café con wifi seguro o a la parte trasera de un parque tranquilo. Allí, durante 45 minutos intensos, resolvía las decisiones estratégicas más importantes de mi consultora, negociaba contratos y revisaba el flujo de efectivo que seguía creciendo exponencialmente. Cada vez que regresaba a casa, mi corazón latía con una mezcla de éxito y el terror de ser descubierta. Un incidente casi me cuesta el juego. Un martes por la mañana, mientras Ricardo estaba en una conferencia telefónica en su oficina en casa, me llegó una notificación urgente. Había una potencial crisis logística con un cliente grande en Asia que requería mi intervención inmediata para autorizar una inversión urgente. Necesitaba mi autenticación biométrica en el servidor seguro. Sabía que no podía esperar. Corrí a la lavandería, fingiendo que iba a revisar un ciclo de lavado ruidoso. Encendí mi móvil. Entré en el escritorio remoto y justo cuando estaba por completar la transacción de $50,000, el estruendo de la puerta de la oficina de Ricardo abriéndose me paralizó. «Elvira, ¿está todo bien? El ruido de la lavadora es ensordecedor. ¿Qué estás haciendo ahí?», gritó Ricardo desde el pasillo. Yo rápidamente bloqueé el teléfono, lo arrojé bajo el cesto de ropa y me puse a agitar las sábanas con una desesperación fingida. «Lo siento, mi amor». «La lavadora está haciendo un ruido espantoso. Creo que el tambor se desequilibró». «No te preocupes, ya casi termino. Vuelve a tu llamada», respondí con una voz aguda y ansiosa, el tono de una esposa doméstica frustrada por un electrodoméstico defectuoso. Él refunfuñó y se retiró. Me quedé allí, temblando, las sábanas en mis manos y el teléfono con la transacción a medio hacer bajo el cesto. La urgencia de la inversión se desvaneció por un momento ante el pánico. Lo que estaba en juego no era solo el dinero, sino mi completa libertad. Esa noche, cuando Ricardo estaba viendo las noticias, yo me escapé para terminar la transacción. El alivio fue inmenso cuando vi que el problema se había resuelto y que la ganancia potencial se había multiplicado. Pero el susto me dejó una lección brutal. La coartada de la ama de casa era frágil y Ricardo, aunque confiado, no era ciego. Su ego lo hacía perezoso, pero su instinto de control lo hacía peligroso. A medida que pasaban las semanas, el contraste entre nuestras realidades se hacía más grotesco. Él se ufanaba de su salario, que ahora ascendía a poco más de $200,000 al año, una cifra respetable, pero que palidecía en comparación con las ganancias trimestrales de mi negocio. Recuerdo una tarde en que me regaló un collar de perlas, diciendo: «Lo compré con mi dinero, para que sepas que ya no necesitas trabajar para darte lujos». Acepté el regalo con la gratitud de una niña, mientras en mi cabeza calculaba que ese collar costaba exactamente lo mismo que el servicio de consultoría de 3 días que yo le había vendido a una empresa alemana esa misma mañana. Mi propio valor se había medido en perlas, mientras que mi fortuna estaba invertida en servidores y acciones de alto rendimiento. La tensión se acumulaba. Yo vivía en un estado perpetuo de doble vida, celebrando en secreto cada hito financiero mientras actuaba como la anfitriona perfecta en las cenas que él organizaba. El gatillo mental de la anticipación y la curiosidad se mantenía vivo en mí. ¿Hasta cuándo podría mantener la fachada? ¿Cuál sería la chispa que encendería el infierno de la verdad? Yo ya estaba preparada para lo peor. Había un plan B, un plan C y un plan de escape total. Pero el placer de vivir esta doble vida, de ser la mujer poderosa que él creía haber domesticado, era demasiado adictivo para renunciar a él todavía. El clímax de esta mentira se acercaba y yo solo esperaba que la explosión no me atrapara en la onda expansiva. Necesitaba que él hiciera un movimiento que me diera la justificación perfecta para revelar mi verdad. Y ese movimiento no tardaría en llegar. El punto de inflexión llegó, como suele suceder en la vida, a través de algo completamente inesperado. Un detalle minúsculo que se magnificó por la arrogancia de Ricardo. Habíamos estado casados 20 años, y en todo ese tiempo, él había manejado las finanzas del hogar con la precisión de un general y la opacidad de un dictador. Él pagaba las cuentas, él manejaba las inversiones que consideraba seguras y aburridas, y yo solo recibía una pequeña mesada para gastos personales y del hogar.
la cual, irónicamente, solía gastar en comprar pequeños regalos para él o en suscripciones a informes de mercado que me servían para mi verdadero trabajo. Una noche, en medio de una discusión sobre un nuevo fondo de inversión que él quería abrir, un fondo al que yo supuestamente debía aportar mi dinero de bolsillo restante, me miró con una expresión de superioridad tan palpable que me hirió más que cualquier insulto. «Elvira, necesito que entiendas algo», me dijo, con ese tono didáctico que detestaba. «Ahora que estás en casa, debes ser más consciente de la importancia de la estabilidad. Mi dinero es nuestro futuro, y yo sé cómo manejarlo. Tú solo concéntrate en mantener el hogar en orden. La complejidad de las inversiones no es algo que debas ni puedas comprender». Esa condescendencia fue el interruptor que se activó en mi interior. No era la primera vez que la escuchaba, pero esta vez resonaba con la magnitud de mi secreto. Él estaba minimizando mi capacidad, mientras yo, silenciosamente, generaba más ingresos en un mes de lo que él ganaba en 6. Decidí que era hora de darle una pequeña dosis de su propia medicina, un gatillo de duda que lo mantuviera despierto por la noche. Al día siguiente, mientras él revisaba sus extractos bancarios en la mesa de la cocina, dejé caer casualmente un extracto de mi antigua cuenta bancaria, la modesta cuenta que usaba para mi salario de contadora auxiliar. Había una transferencia, hecha hacía una semana, que reflejaba un monto significativo, $40,000. Había sido una transferencia de mi cuenta de negocios a mi cuenta personal, simulando ser una prima de cierre de mi antiguo trabajo, una jugada para darme liquidez sin levantar sospechas. Ricardo vio el extracto. Su rostro se descompuso en una mezcla de confusión y enfado. «Elvira, ¿qué es esto? $40,000. ¿De dónde viene esta cantidad? Tú ya no trabajas, y tu liquidación no fue ni la mitad de esto». La tensión en su voz era eléctrica. Había tocado un nervio sensible, el control. Su sistema estaba diseñado para saberlo todo, y ese monto era una anomalía. Fingí sorpresa, casi pánico. «Ay, Ricardo, pensé que lo habías visto. Es una inversión vieja, una cosa de una herencia que me dejó mi tía abuela hace años. Estaba en un CDT y finalmente venció. Es algo sin importancia». Usé un lenguaje vago, imitando la manera en que él me hablaba de sus finanzas, y el gatillo de la curiosidad se disparó. La mención de una herencia no rastreada era perfecta. Él se levantó, sosteniendo el papel como si fuera una prueba incriminatoria. «Una herencia. ¿Y por qué no me lo dijiste? Todo nuestro dinero debe ser transparente. ¿Dónde está invertido ahora este dinero? Quiero verlo. Lo voy a poner en el fondo de inversión que te dije. No puedes simplemente dejar tanto dinero ahí sin generarte ganancias. Es irresponsable». Yo sabía que diría eso. Su necesidad de controlar ese dinero era un reflejo de su necesidad de control sobre mí. Pero este era el momento perfecto para establecer mis límites, para empezar a minar la base de su autoridad financiera. Lo miré con firmeza, un gesto que no había usado en años. «Ricardo, este dinero es mío, de mi tía abuela, y no lo vas a tocar. Lo tengo en un sitio que me da una tasa de interés mucho mejor que tu fondo de inversión. No te preocupes, yo lo estoy manejando. No necesito tu ayuda». El silencio que siguió fue atronador. Nunca le había hablado así de finanzas. Él estaba acostumbrado a que yo asintiera. Su rostro se puso rojo, una vena latiéndole en la sien. «¿Cómo que no necesitas mi ayuda? Yo soy el que lleva el dinero a esta casa, Elvira. No sabes nada de tasas de interés. Te estás comportando como una niña caprichosa. Dame los detalles de esa inversión ahora mismo, o llamaré a mi asesor para que lo mueva». «No», dije, mi voz baja pero absoluta. «Si llamas a tu asesor, tendrás que decirle que es dinero que ha estado fuera de nuestras cuentas conjuntas durante años y que no lo has reportado en ninguna parte. ¿Estás dispuesto a hacer eso?». El gatillo del miedo y la incertidumbre finalmente lo detuvo. Él era un hombre que valoraba su reputación de legalidad por encima de todo. Tener un dinero oculto podría interpretarse mal en su empresa, especialmente después de su ascenso. Él retrocedió. Su rabia se transformó en cálculo. «Bien», gruñó, dejando el extracto sobre la mesa como si le quemara. «Pero quiero que me muestres un comprobante de que estás seguro. Me preocupo por ti. No quiero que seas estafada». Esa fue mi victoria inicial.
Había creado una barrera de facto entre mi dinero, el de la mentira, y el suyo. Y más importante aún, había establecido un precedente. Yo tenía asuntos financieros secretos que él no podía tocar. El resto de la semana, él estaba distante, rumiando la existencia de esos $40,000 heredados, sin saber que eran solo una migaja de un pastel que valía 1,000,000. El miedo a que él descubriera mi verdad ya no era tan grande como la necesidad de proteger mi autonomía. Mi abogada, Elena, me felicitó por la jugada. Le has dado un hueso pequeño para que se calme, Elvira. Ahora estará tan centrado en ese dinero perdido que ignorará los verdaderos movimientos. Es hora de dar el siguiente paso. El siguiente paso era crucial. Comprar un activo físico que fuera difícil de rastrear a través de cuentas bancarias y que sirviera como garantía final de mi independencia. Estábamos preparando el escenario para el gran desenmascaramiento. El incidente de los $40,000 había sembrado la semilla de la duda en la mente de Ricardo. Aunque ya no mencionaba la supuesta herencia directamente, noté cómo su comportamiento cambiaba. Su control se volvió más sutil, pero más insidioso. Si antes su arrogancia era un escudo, ahora se había convertido en una lupa, escudriñando mis actividades diarias. Sin embargo, su propia visión limitada del dinero, la creencia de que si no es tangible y difícil de mover, no tiene valor, era mi mayor aliado. Él buscaba recibos de grandes compras o transferencias bancarias voluminosas, mientras yo manejaba activos digitales y contratos de consultoría invisibles. A pesar de la tensión en casa, mi negocio no solo se mantenía, sino que florecía gracias a la automatización. Mi ingreso trimestral proyectado para fin de año superaba con creces el $1,000,000. Era el momento de solidificar mi posición, de transformar el dinero digital en algo innegable, un activo que él no pudiera ignorar ni confiscar fácilmente si la situación se salía de control. Elena, mi abogada, había sugerido la compra de un bien inmueble. No una casa de vacaciones ostentosa que levantaría sospechas, sino algo discreto y productivo. Me puse manos a la obra bajo la tapadera de ir a clases de yoga en un pueblo vecino 2 veces por semana. En realidad, mis viajes eran para reunirme con un agente de bienes raíces de confianza, recomendado por Elena, y buscar una pequeña propiedad de inversión. Después de semanas de búsqueda secreta, encontré la candidata perfecta. Una pequeña casa antigua, sin pretensiones, en una zona costera con un alto potencial de desarrollo turístico. La casa no era lujosa, pero la ubicación era oro puro. El proceso de compra fue una coreografía de engaño. El pago se realizó a través de múltiples transferencias trianguladas, a través de mis compañías Pantalla y Fideicomisos, con la doctora Vargas a cargo de la documentación legal para asegurar que la propiedad estuviera registrada bajo un nombre corporativo que la vinculara legalmente a mí, pero que la hiciera irreconocible para Ricardo. Era una fortaleza financiera. El día que firmé los papeles de la propiedad fue un hito. Estaba sola en la oficina notarial, sintiendo una punzada de emoción pura. No solo había comprado una casa, había comprado mi libertad con ladrillos y cemento. La cifra final, el coste de la propiedad, ascendía a $450,000, una suma que había pagado en efectivo de mis ganancias y que si Ricardo se enteraba, lo habría llevado directamente a un ataque al corazón. Para celebrar este logro sin levantar sospechas, regresé a casa y preparé la comida favorita de Ricardo, actuando como la esposa radiante y feliz que él esperaba que fuera. El contraste entre mi realidad interna, la de una inversora inmobiliaria de $500,000, y mi realidad externa, la de una mujer que se emocionaba por una nueva receta, era mi combustible diario. Pero justo cuando creía que había manejado la situación perfectamente, el destino intervino. El detonante final no fue un extracto bancario, sino la tecnología que Ricardo tanto despreciaba. Una tarde, mientras estábamos sentados en el salón, Ricardo estaba intentando, sin éxito, conectar su nuevo televisor inteligente a nuestra red Wi-Fi. Frustrado, me pidió que lo hiciera. «Tú eres buena con estas cosas tontas de Internet», me dijo, condescendiente. Acepté, acercándome a la configuración del router. Mientras revisaba la lista de dispositivos conectados, mi corazón se detuvo. Ahí estaba, el fantasma, el punto de acceso Wi-Fi oculto que yo había instalado en la lavandería para mis comunicaciones seguras.
Aunque yo lo había configurado para que no se emitiera públicamente, el router principal lo detectaba como un dispositivo en la red. Aparecía simplemente como un nombre genérico, adaptador de red sin nombre. Ricardo, con su ojo de lince para el control, se asomó por encima de mi hombro. ¿Qué es ese adaptador de red sin nombre, Elvira? Nunca lo había visto. ¿Es esa basura de la nevera inteligente que quería comprar tu amiga? Me preguntó, ya con el ceño fruncido. Entré en pánico por un microsegundo, pero rápidamente recuperé la compostura. «Oh, eso», dije con un suspiro de resignación. «Debe ser el repetidor de señal que vino con la nueva cafetera. No funciona bien y lo dejé desenchufado en la lavandería. Parece que sigue enviando una señal fantasma. Lo apagaré del todo». Usé el gatillo mental de la familiaridad, un electrodoméstico defectuoso, para calmarlo. Él aceptó la explicación, pero ya estaba molesto. «Te lo dije, toda esta tecnología es innecesaria, solo trae problemas. Deshazte de él, mañana mismo». Este pequeño incidente me dio una clara señal. La fachada se estaba volviendo insostenible. Tenía demasiados cabos sueltos que él podía tropezar. Además, mi negocio ahora requería una gestión más activa y no podía seguir operando desde la lavandería. Yo era una CEO que se estaba volviendo ineficiente por miedo a su marido. Era hora de terminar el juego. Necesitaba provocar la revelación en mis propios términos. Decidí que la revelación no sería una confrontación airada, sino una demostración innegable de hechos. Había llegado el momento de que él comprendiera el abismo que existía entre su realidad y la mía, entre su salario y mi patrimonio. El clímax estaba a la vuelta de la esquina y yo tenía la sartén por el mango. La última pieza del rompecabezas era la más dulce, la prueba irrefutable de mi éxito, vinculada a algo que él pudiera entender y envidiar. El dinero en la cuenta, listo para ser gastado. Le daría el impacto de su vida, pero no sin antes asegurarme de que mi $1.000.000 estuviera completamente protegido. La fecha que elegí para el gran desenmascaramiento fue la noche de la cena de negocios que Ricardo había organizado para celebrar su ascenso. Era una velada de alto perfil. Sus colegas más importantes y sus esposas estarían presentes. Yo tenía que ser la anfitriona perfecta, la señora de la casa que él había exigido que fuera. Pero esta vez mi perfección tenía un propósito: hacer que su caída fuera más pública y, por lo tanto, más humillante para él. Me vestí con un traje sobrio pero elegante. Ricardo, viéndome desde el espejo, asintió con aprobación. «Así me gusta, Elvira. Con clase. Demuéstrales que la esposa del nuevo vicepresidente de operaciones sabe cómo manejar un hogar», me dijo con esa sonrisa de suficiencia que tanto me exasperaba. Si supiera que el precio de mi vestido era menor que la tarifa que cobraba por una hora de consultoría, su orgullo se haría añicos. La cena fue un éxito en la superficie. Los invitados elogiaban la comida, la decoración y, por supuesto, a mí. Mientras yo sonreía y servía el postre, mi mente repasaba el plan. Elena, mi abogada, ya había activado la última etapa, la transferencia de una suma redonda y notablemente grande de dinero a una nueva cuenta conjunta, una que solo yo manejaba, bajo la justificación de que era la venta de una pequeña propiedad rural familiar que acababa de liquidarse. Esto lo ataría a mi revelación. El momento llegó durante el brindis. Después de que Ricardo se puso de pie para aceptar elogios por su éxito y agradecer de pasada a mi amada esposa por sacrificarse y renunciar a su pequeño trabajo para apoyarme, sentí la bilis subirme por la garganta. Él levantó su copa y todos hicieron lo mismo. Era mi turno. «Permítanme añadir algo al brindis», dije, mi voz sorprendentemente firme y resonante, captando la atención de todos. «Quiero brindar por la libertad». La expresión de Ricardo se tensó. No era el tema que él esperaba. «¿Libertad, mi amor? ¿De qué hablas? Eres libre de hacer lo que quieras aquí», dijo, forzando una sonrisa incómoda. Ignoré su interrupción. Miré a las esposas de sus colegas, muchas de las cuales yo sabía que lidiaban con la misma jaula financiera. Hablo de la libertad de tomar nuestras propias decisiones, la libertad de no depender de nadie más para nuestra seguridad y nuestro valor, continué. Y ya que estamos hablando de finanzas y éxitos, creo que es el momento de que Ricardo sepa la verdad de por qué renuncié a mi pequeño trabajo.
El silencio se instaló en la mesa. Ricardo estaba pálido, dándose cuenta de que había perdido el control de la conversación. Me dirigí directamente a él. Ricardo, tú me ordenaste dejar mi trabajo. Dijiste que yo no era digna de trabajar en esa oficina gris y que mi trabajo era una distracción de mis deberes en casa. Lo acepté, no porque necesitara tu permiso, sino porque mi pequeño trabajo como contadora auxiliar era la única cosa que me impedía dedicarme por completo a mi verdadero negocio. Hice una pausa dramática, mirando a los ojos a un Ricardo que ya no entendía nada. Mi negocio oculto, Ricardo, ese que manejo en las noches y que tú crees que es una tontería de internet, se llama Logística Elvira. Es una consultora digital de optimización de cadenas de suministro. Y es extremadamente exitosa. ¿Recuerdas cuando me preguntaste por la herencia de 40,000? Eso no era una herencia, eso fue un pago residual, una propina. Tú te ufanabas de tu nuevo salario de $200,000, mientras yo generaba eso y mucho más. Saqué mi móvil, ese que él creía que solo usaba para recetas, y proyecté discretamente una imagen encriptada a la pantalla grande del salón que él había configurado para un proyector de gráficos. La imagen no era un pastel, sino una captura de pantalla de un extracto de cuenta. Una cifra brillaba en la pantalla. Mi negocio oculto no solo me ha hecho independiente, Ricardo, dije, con una calma aterradora. Me ha hecho rica. Mis ganancias netas el año pasado superaron el $1,000,000. Y esa cifra que ves en la pantalla, el saldo de nuestra nueva cuenta, es el producto de la venta de un activo que acabo de adquirir y liquidar. La casa que compré hace un mes en la costa. Sí, esa pequeña inversión de mi propio dinero. ¿Ves el número? La cifra era de 1,147,389,000. $1,000,000. La reacción fue instantánea. Los colegas de Ricardo murmuraban. Sus esposas se miraban entre sí con asombro y admiración. Pero Ricardo se puso de pie de golpe. Su silla cayó ruidosamente al suelo. Estaba lívido, humillado y en shock total. Sus ojos estaban inyectados en sangre. «¡Mientes! Esto es una falsificación. ¿Desde cuándo? ¿Cómo te atreves a hacerme esto frente a mis colegas?» Su voz era un gruñido. El gatillo mental de la traición golpeó su ego donde más le dolía. Yo sonreí. No miento, Ricardo. Y no te hice nada. Yo me hice a mí misma. Todo lo que tengo está legalmente separado, blindado por fideicomisos que Elena Vargas, mi abogada, ha asegurado. No es dinero que tú puedas tocar o controlar. Lo he estado construyendo en secreto precisamente porque sabía que si tú lo descubrías, intentarías controlarlo o invalidarlo, tal como intentaste invalidar mi trabajo al ordenarme renunciar. Le entregué un sobre. No era una felicitación, era una citación legal. Tú exigiste que dejara mi trabajo, y lo hice. Ahora yo exijo otra cosa. Exijo mi autonomía. Elena te enviará los papeles de la separación legal mañana. He sido la esposa perfecta y la socia de negocios silenciosa. Pero ya no estoy dispuesta a vivir bajo tu sombra por conveniencia social o por miedo financiero. Tienes dos opciones, Ricardo. Podemos dividir los bienes que construimos juntos pacíficamente y yo me quedo con el dinero que yo generé sola. O podemos ir a la guerra y te aseguro, te destruiré financieramente en el proceso. Mi fortuna es mucho mayor que la tuya y mi discreción, hasta hoy, ha sido mi arma más poderosa. El salón quedó en un silencio sepulcral, roto solo por el sonido de las copas que los invitados dejaron en la mesa, entendiendo que el espectáculo había terminado. Los colegas de Ricardo lo miraron con una mezcla de lástima y nuevo respeto hacia mí. Él, el gran proveedor, el hombre de negocios, estaba de rodillas, derrotado por la mujer que había creído domesticada. Me levanté, puse mi mano sobre su hombro y le susurré al oído: «Yo soy la dueña de mi vida, Ricardo, y de mi dinero. Mañana empaca tus cosas. Te daré la mitad de esta casa que tú crees que mantienes. Pero yo me quedo con mi $1,000,000 y mi libertad. Y eso, mi querido esposo, no tiene precio». Salí de la habitación, dejando a los invitados y a Ricardo en medio de los platos sucios y el aroma de la verdad recién expuesta. Afuera, en la calle, me esperaba Elena en un coche oscuro. Al subir, miré hacia atrás. Había dejado la vida de la esposa perfecta atrás, y la sensación de poder que me invadió,
Esa sensación de haber recuperado 20 años de mí misma valía más que todos los millones del mundo. Había ganado.